Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo del Señor. Previo vamos a adorar al Creador, al Supremo Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabémoslo, hermano. Aquí estás, debemos mover, Sí, Señor. te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando Sí, en Señor. mí, te adoraré, Sí, Señor. te adoraré. Aquí Sí, Señor. estás, debemos mover, te adoraré, Sí, Señor. te adoraré. En el nombre de Jesús, Aquí estás, obrando Señor. en Sí, sí, Señor. mí, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bendito Dios de la Aquí gloria. estás, Señor mi Bendito eres, Señor. corazón. Gracias te doy por este momento, por esta clase que voy a dar. Te pido, Señor, de que me des la oportunidad de plasmar esta clase. Queridos hermanos, continuamos en el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Vamos a estudiar, vamos a entender un poco más y mejor cómo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Su palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque venía, para que convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Dios de la gloria, Padre eterno, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Quiero que mis hermanos, al igual que yo, entendamos mejor la clase. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado por nuestro Salvador perfecto. Repito, nuestro Salvador perfecto. Antes de comenzar a explicar esta clase, quiero hablarles sobre un artículo que leí en el periódico hace muchos años. Un artículo que hablaba sobre del Hijo de Dios al mundo. Este proclamado Salvador, llamado Hijo de Dios
por sus seguidores, era un gurú de 13 años. Asumió la posición en la línea larga de supuestos mesías. Supuestos eran ellos que consideraban salvadores de una cosa o de otra. Se asumió a las filas, sí, hermano, de los hombres como Simón el Mago, quien murió al permitir que le enterrasen para así poder resucitar como Cristo. Pero no resucitó. Si quiere leer algo más sobre él, le invito a que vaya a la Enciclopedia Británica. Va a encontrar unos detalles. Hasta salvadores modernos como Hitler y el Padre Divino. A uno de estos se le recuerda con más y fueron influyentes que otros. Pero todos, completamente todos, fracasaron en vivir a la altura de lo que afirmaron que eran. Hermanos, y ninguno pudo expiar los pecados. Pero a medida que nosotros estudiamos estos versículos que continúan mostrando que Jesucristo es superior a los ángeles, nos encontramos con las perfecciones de nuestro Salvador. Y oro para quienes están mirando, si no han recibido a Jesucristo como su Salvador, puedan sentirse irresistiblemente a el Verbo en su gran belleza. Hermanos, solo hay un Salvador real, solo hay un Salvador perfecto. Él es Jesucristo. Estudie Hechos 4:12, que nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, no existe. ¿Cómo sabemos? Porque hay preguntas que nos hacen. ¿Cómo sabemos que Él es perfecto? Jesucristo es el único perfecto Salvador. Una pregunta. ¿Cómo sabemos que, en efecto, Jesucristo es el único perfecto Salvador? Hay otras preguntas que dicen, ¿por qué deberíamos creerlo? Hay otras preguntas que dicen, ¿qué lo califica? ¿Deberíamos creerlo? La respuesta completa a estas preguntas lo da el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos de 9 al 18. En esta clase vamos a leer una parte, en la próxima la otra parte. Pero en todo este recuento de historias, nosotros entendemos que vamos a hablar del que fue nacido para morir. Cuando comenzamos viendo el capítulo 2, versículo 9, nos dice así: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Ahora, entienda bien esto. Recuerde que en la primera clase hablé que esto era un libro exclusivamente para el judío. Ahora, entienda esto. Los judíos no podían comprender la idea de que Dios se hubiera hecho hombre. No cabía en su cabeza. Y mucho menos podían entender cómo, habiéndose hecho hombre, podía morir. ¿Cómo podía morir el ungido de Dios, el Mesías? En consecuencia, cada vez que se predicaba el Evangelio a ellos, a los judíos, como por ejemplo en el Hecho 17, era necesario nuevamente explicarlo por qué Cristo tuvo que morir y sufrir. Había que explicarlo cada vez porque ellos no podían entender. Ahora veamos.
Cuando nosotros vemos el capítulo 17, versículos 2 y 3 del libro de los Hechos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, entienda bien, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, que yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, vamos a desarrollar para poder entender. Queridos hermanos, la cruz era una gran piedra de tropiezo para ellos. Incluso los judíos conversos que creían tenían dificultades con este asunto. Pregunta, ¿cómo podía ser Jesús superior a los ángeles si nosotros sabemos que los ángeles no mueren? ¿Cómo podía ser Salvador si murió? Estas y muchas preguntas eran constantes. Recordemos que por un tiempo Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, de forma tal que pudiera hacerse hombre. Se hizo hombre ¿para qué? Para morir. Vino a morir porque su muerte, y nada más que su muerte, podía lograr salvar al hombre. Es lo único que lo podía salvar. Ahora entienda esto. El Espíritu Santo diseñó en el vientre de María esas manitos diminutas para que pudieran soportar 2 grandes clavos. Diseñó los pies para que pudiera subir aquella montaña, el monte Calavera, para que lo pudieran crucificar en su cruz. El Espíritu Santo diseñó su cabeza sagrada para cargar una corona de espinas y su cuerpo tierno, envuelto en pañales para que una lanza lo traspasara. Hermanos, Cristo vino para esto a la tierra. Su muerte fue lo más lejano a un accidente. Y a pesar que el maligno lo crucificó, su muerte fue lo más lejano a una tragedia. ¿Por qué? Porque era el plan supremo de Dios para su Hijo y era un regalo supremo para la humanidad. Dios creó al hombre en una forma inocente y le dio el dominio a la tierra. Pero cuando el hombre pecó, perdió ese dominio. Jesucristo vino a morir para quitar la maldición, para que el hombre pudiera volver a tener el dominio que había perdido. Por lo tanto, su muerte fue con mayor propósito. Entienda la palabra propósito en la historia. Vino a restaurar al hombre, a recuperar esa corona perdida. La corona no podía restaurarse sin ser eliminada la maldición. Era necesario. Alguien tenía que pagar el precio. Si él iba a quitar una maldición del hombre, tenía que tomar ¿qué? El lugar del hombre. Por eso es que Jesucristo vino a morir, haciéndose hombre. Y aunque para este propósito se hizo inferior a los ángeles, alcanzó lo que ningún ángel podía lograrlo. Pero en realidad, hermanos, tenga en cuenta y anote que se logró 5 cosas muy importantes. Por medio de su muerte, Jesucristo se hizo nuestro sustituto. Es el autor de nuestra salvación. Es nuestro santificador. Es nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros es el Salvador perfecto.
Vamos a ver y estudiar a nuestro sustituto. Entienda y razone lo siguiente. Él murió para que, por gracia de Dios, gustase la muerte para todos. Murió en el lugar mío, en el lugar suyo. Él se hizo nuestro sustituto. Ninguna verdad es más básica para el Evangelio. Es la primera y la principal razón de la encarnación. Aquel que está por encima de los ángeles se hizo menor que ellos por un tiempo para sufrir la muerte por cada uno de nosotros. De otra manera, no podría haber una forma de cómo recuperar lo que habíamos perdido. Hermanos, permítame repetirle brevemente solamente la profundidad simple del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel 18:4, nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero también en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado trae muerte. Inevitablemente, hermanos, y sin excepción, por tanto, el hombre dejando sus propios recursos no tiene más perspectiva que la muerte. Pero Dios tiene una solución, un sustituto. Recuerde, ese sustituto es Jesucristo, que cumplió el castigo que el hombre tenía que pagar, que muera en el lugar del hombre. Ese era su plan de enviar nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Cristo se humilló. Mire bien, subraye, Cristo se humilló. Vino a la tierra y murió en nuestro lugar. Sin embargo, esta es la doctrina, sin embargo, es una doctrina que ha aparecido que es muy repugnante. Es la teología liberal. Porque ellos dicen, su autosuficiencia homocéntrica no permitiría un sustituto. La muerte de Jesús puede ser un buen ejemplo, bello, que ilustre morir por una causa, ellos dicen, de un mártir verdadero. Hermanos, pero nadie, según la teología liberal, puede tomar nuestro lugar. Sin embargo, no hay buenas nuevas sin la muerte del sustituto, de Jesucristo. Sin su muerte, no tenemos nosotros escapatoria de la muerte. Por eso que Hebreos 2:9 lo deja bien claro. Ahora entendamos más. Hay los receptores de su humillación. El mensaje fundamental de la redención es que Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para sustituir al hombre en la muerte y por lo tanto liberar al hombre. ¿Para qué? Para que pueda vivir con él. Esa es la sencillez del Evangelio. Es sorprendente darse cuenta de que el Creador de los ángeles, el jefe de los ángeles, el Señor de la hueste angelical, a quien los ángeles lo adoran, debía hacerse por un tiempo menor que los ángeles. Eso es nada menos que una humildad suprema. Y el experimento, Él fue el que sufrió, experimentó por nosotros. Ahora, entienda esto. ¿Qué alcanzó con la humillación? En la muerte de Cristo vemos el alcance de su humillación. Los ángeles no pueden morir, pero Jesús vino a morir. Él se puso por tan debajo de los ángeles
que se hizo algo que ellos nunca podrían haberlo hecho. Su muerte no fue fácil, hermanos, ni gratuita. Su muerte fue con sufrimiento. La salida de Cristo de la tierra de los vivientes no fue calmado ni pacífica, sino que estuvo acompañada de tortura externa y agonía interna. La muerte que gustó, que fue la maldición del pecado, lo que Jesús sintió en pocas horas mientras moría en la cruz, fue la agonía total de cada alma elegida durante la eternidad en el infierno. Todo el castigo por el pecado de todos los elegidos de todos los tiempos fue la intensidad de la muerte de Cristo. Él no era culpable de pecado alguno, hermanos. Sin embargo, sufrió por los pecados de toda la humanidad. Su propósito de su humillación. Dios envió a su Hijo. A su Hijo vino voluntariamente a morir por el hombre y redimirlo. Mire lo que nos dice Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, la muerte de Cristo es un sacrificio, es el sustituto por todos los que creen en Él. Es solo porque Él padeció la muerte como hombre en nuestro lugar, que somos libres de la muerte. Ahora, históricamente, los reyes han tenido quien les pruebe las comidas para protegerse de envenenamiento. Jesucristo, óigalo bien, bebió hasta el pozo de la copa del veneno que nos pertenecían a usted y a mí. Él lo hizo por su propia muerte. El sustituto la muestra y nos libera para vivir eternamente con Dios. El motivo de su humillación. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí hay unas preguntas. ¿Qué conmovió a Jesucristo para sufrir por nosotros? La respuesta fue su gracia, su bondad, su gratitud, su amor. Lo que hicimos, hermanos, no merecía salvación que recibimos. Y lo que merecíamos, no lo recibimos. Eso es solamente la gracia. ¿Qué impulsa a la gracia? A la gracia lo impulsa el amor. El amor sin límites impulsó la obra de Cristo por nosotros. Jesús murió únicamente con base en su amor. No fue principalmente por las manos de los hombres o por obra de Satanás que murió por nuestros pecados, sino por el plan determinado y el conocimiento previo divino. Nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Vea Juan capítulo 18. El amor del Hijo era uno con el amor del Padre. Primera de Juan 4:10. Apúntelo, estúdielo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál fue el resultado realmente de la humillación? ¿Cuál fue? El resultado de la humillación de Cristo fue su exaltación.
después de haber llevado a cabo su muerte sustituta, fue coronado de gloria, de honra, exaltado a la derecha del Padre. Ahí se sienta Él en su trono, donde reina y reinará para siempre. No, no, Él no se glorificó a sí mismo, hermanos. Veamos qué nos dice Hebreos 5, 4, 5. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Como fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó, así mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Él está sentado. Cuando vemos en Efesios 1:21 dice, sobre todo, está sentado sobre todo principado y autoridad, en poder, dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, del modo que el autor de sus lectores judíos y a otros que se pueden escandalizar o que pertenezcan escépticos, no nos disculpamos por la cruz, no lo echamos debajo del tapete, porque la cruz no solo nos salva, sino que glorifica al Señor lejos de ser algo en la cual nos avergoncemos. La humillación y la muerte de Cristo son las cosas en las que nos gloriamos. Él es nuestro sustituto, a quien agradeceremos y alabaremos por toda la eternidad. El autor de nuestra salvación. Cuando nosotros vemos Hebreos 2:10, que es el próximo versículo, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse con aflicciones el autor de la salvación de ellos. Ahora, vamos a desarrollar esto. La frase convenía, que usted ve al comienzo, dice, ¿por qué convenía? Aquellos cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten. Se refiere principalmente a Dios Padre, aunque obviamente también se refiere al Hijo. La palabra convenía significa de lo hecho por Dios a través de Jesucristo, era consecuente de su carácter, era consecuente con la sabiduría de Dios. Fue una obra maestra de sabiduría. Hermanos, Dios resolvió el problema que ninguna mente humana o angélica podría haber resuelto. Lo que hizo fue consecuente con su santidad. Porque Dios mostró en la cruz su odio por el pecado. Fue consecuente con su poder, siendo Él el despliegue de poder más grande que se haya manifestado. Cristo soportó en unas cuantas horas lo que había tomado una eternidad para los pecadores irreverentes. Hermanos, fue consecuente con su amor, en el sentido de haber amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por la redención de aquel. Finalmente, lo que hizo fue consecuente con su gracia, porque el sacrificio de Cristo era sustituto. La obra de la salvación fue totalmente consecuente de la naturaleza de Dios. Era totalmente conveniente que Él hiciera lo que hizo. Ahora, lo que le convenía al Padre también era conveniente para el Hijo.
La humillación de Cristo sufrió por la salvación del hombre era consecuente con su amorosa naturaleza de gracia. Aunque todas las cosas son por su causa, por él subsisten, se hizo un poco menor que los ángeles para llevar muchos hijos a la gloria y convertirse por aflicción en el autor perfecto de la salvación de ellos. Ahora, aquí la segunda característica de perfección que su humillación logró, autor de la salvación. Jesús tuvo que hacerse hombre, tuvo que sufrir y morir para ser el proveedor perfecto de la salvación. La palabra griega para autor es literalmente pionero o líder. Vea Hechos 3:15 o también el 5:31 del mismo libro. Se usa el término que se traduce príncipe en referencia a Cristo. Este término siempre se refiere a alguien que implica a otros en sus esfuerzos. Hermanos, por ejemplo, se usa para un hombre que comienza a liderar una familia en la cual van a nacer o se casan otros. Se usa para quien funda una ciudad en la cual otros llegan a vivir. Él iluminaba el camino para que otros lo sigan. El pionero nunca se quedaba atrás dando órdenes. Siempre estaba al frente liderando y dando ejemplo. Cristo es el pionero, pero es el pionero supremo. No se queda en la retaguardia dando órdenes. Siempre está delante de nosotros como líder perfecto, como ejemplo perfecto. Vivió con nosotros el modelo de obediencia perfecta. Ahora veamos qué nos dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, aunque era hijo, lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. Con su propia obediencia, determinó el modelo perfecto para nosotros. También nos determinó el modelo del sufrimiento. Mire usted, no se alarme. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamado, usted y yo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para la mayoría de las personas, la vida se hace más angustiosa, espantosa en el momento de la muerte. Este es el punto en que no podemos avanzar ni un paso por nuestra cuenta. Pero el autor de la salvación nos promete a usted y a mí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una pregunta, ¿en el mundo es alguien ha podido burlar la muerte? En otras palabras, ¿alguien ha podido burlar la muerte? A esto la Biblia responde, sí, Jesucristo. La segunda pregunta más importante es si lo hizo, dejó el camino abierto para mí, a lo cual también la Biblia responde, sí. Él dejó el camino abierto. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mano en la suya y nos llevará de un lado de la muerte al otro. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, recuerde esto, podemos decir como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Cristo, como el gran pionero de la redención humana, iluminó el camino de la muerte a la resurrección. Juan 11, 25, 26 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Lo crees esto, hermano? Dios hizo a, Dios hizo a Cristo por un tiempo un poco menor que los ángeles, de manera que pudiera descender a nosotros, ser nuestro pionero y ejemplo espiritual y llevarnos al Padre de regreso. Si no ha aceptado a Jesucristo, esta es la oportunidad. Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Dios lo bendiga.